Hola a todos y bienvenidos. Bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. Yo soy Laura. Y yo soy Carlos. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros. Hoy tenemos un tema súper útil, algo que usamos todos los días en nuestras conversaciones. Exacto. Hoy vamos a aprender cómo aceptar y cómo rechazar una invitación en español. Veremos las frases más comunes y cómo sonar natural y educado. Es algo muy importante para relacionarse con otras personas. Sí, porque a veces queremos decir que sí con mucho entusiasmo y otras veces necesitamos decir que no sin ser mal educados. Hoy vamos a daros todas las herramientas. Antes de empezar, recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si os resulta difícil seguirlo en español. Muy bien, pues ¿empezamos, Carlos? ¡Empezamos! Vamos a empezar con la parte positiva, con la parte feliz. ¿Cómo aceptar una invitación? Vamos a simular una conversación. Laura, yo te voy a invitar a hacer algo. Perfecto, estoy lista. Allá voy. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, Carlos. Muy bien. ¿Y tú? Genial, gracias. Oye, he estado pensando, ¿quieres ir al cine este sábado por la noche? Claro que sí, me encantaría. Hace mucho que no voy al cine. ¡Qué bien! Hay una comedia nueva que tiene muy buena pinta. ¿Te apetece verla? Perfecto, me encantan las comedias. ¿A qué hora quedamos? La sesión es a las 8. Podemos quedar un poco antes, sobre las 7:30, en la puerta del cine. ¿Te parece bien? Sí, genial. A las 7:30 entonces. Es una hora perfecta para mí. Estupendo. Pues nos vemos el sábado. ¡Qué ganas! Yo también. Nos vemos el sábado. Gracias por invitarme. De nada. Nos vemos. Un abrazo. Vale, esta ha sido nuestra primera conversación. Como habéis visto, yo he aceptado la invitación de Carlos para ir al cine. Exacto. Y Laura ha usado unas expresiones muy típicas y muy útiles para aceptar. Vamos a analizarlas poco a poco, con calma. La primera frase que he dicho, justo después de la invitación de Carlos, ha sido «Claro que sí». Esta es una forma muy positiva y entusiasta de decir que sí. Claro, es una palabra que usamos para afirmar algo con seguridad, como decir por supuesto o naturalmente. Eso es, y cuando añadimos que sí, reforzamos todavía más esa respuesta afirmativa. Le damos más fuerza, más energía. Claro que sí, es una expresión muy común y muy amigable. Es mucho más natural y simpática que decir simplemente sí. Demuestra que la idea te gusta mucho. Imagina que un amigo te pregunta, ¿quieres un trozo de tarta? Puedes decir sí, pero si dices claro que sí, muestras más entusiasmo. Es como decir por supuesto que quiero. O si alguien te pide ayuda, ¿puedes ayudarme un momento? Puedes responder, claro que sí. Suena muy positivo y servicial. Totalmente. Y después de claro que sí, Laura ha añadido otra frase fantástica. Me encantaría. Me encantaría es una de mis expresiones favoritas. Es muy educada y muy interesante. Viene del verbo encantar, que es como el verbo gustar, pero con más intensidad. Exacto. Si algo te gusta mucho, 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 te encanta. Por ejemplo, a mí me encanta el chocolate. No solo me gusta, me encanta. O me encanta la música rock. Usamos el verbo encantar igual que el verbo gustar. Decimos me encanta el chocolate, te encanta la música, le encanta leer, siempre con me, te, le delante. Y en este caso, me encantaría está en un tiempo verbal que se llama condicional. Suena un poco complicado, pero no os preocupéis. Se usa así como una fórmula fija para aceptar invitaciones. Es una forma muy educada y muy amable de expresar un deseo. No necesitáis estudiar toda la gramática del condicional ahora. Solo recordad la frase me encantaría. Por ejemplo, ¿quieres venir a mi fiesta de cumpleaños? Me encantaría. Suena muy bien.
Entonces, si te invitan a una fiesta, puedes responder, claro que sí, me encantaría ir. Combinar las dos frases es una opción excelente para mostrar mucho entusiasmo. Exacto. Y al final de la conversación también he dicho gracias por invitarme. Esto también es muy importante. Agradecer la invitación es un gesto muy educado. Sí, siempre es bueno agradecer. Muestra que valoras a la otra persona y su gesto de invitarte. Muy bien, pues ya hemos visto, claro que sí, y me encantaría, pero hay muchas otras formas de aceptar un plan. ¿Qué más podemos decir, Carlos? Pues podemos usar expresiones más cortas y directas, pero también muy positivas. Por ejemplo, genial. Ah, sí, genial es una palabra muy positiva y muy usada. Es como decir que algo es fantástico o estupendo. Por ejemplo, ¿vamos a la playa el domingo? Genial, me apetece mucho tomar el sol. Es corta, fácil y suena muy bien. También podemos decir perfecto. Es muy similar a genial. Sí, perfecto indica que el plan te parece muy bien, que no tienes ningún problema y que estás totalmente de acuerdo. Por ejemplo, ¿quedamos a las 5? Perfecto, a esa hora me viene muy bien. Otra opción muy común es buena idea o, con más énfasis, qué buena idea. Con esta frase valoras positivamente la propuesta de la otra persona. Estás diciendo que su plan te parece inteligente o divertido. Por ejemplo, oye, ¿por qué no pedimos una pizza para cenar? Y tú respondes, uy, qué buena idea, no me apetece cocinar hoy. O podríamos ir al parque a leer un libro. ¡Qué buena idea! Necesito un poco de aire fresco. Y no podemos olvidar la palabra más simple y útil de todas, vale. Vale es el OK del español, sobre todo en España. En muchos países de Latinoamérica también se usa, aunque a veces prefieren dale, sale o simplemente OK. Pero vale se entiende en todas partes. Lo usamos constantemente, para todo. Sirve para mostrar acuerdo. ¿Vamos a dar un paseo? Vale. ¿Te llamo luego? Vale. Es súper útil, pero quizá es un poco menos entusiasta que genial o me encantaría. Depende mucho del tono que uses. Puedes decir un vale o vale, vamos. La emoción la pones tú con la voz. Exacto. Y hay más opciones un poco más informales para usar con amigos. Por ejemplo, me apunto. Esa me gusta mucho. Apuntarse a un plan es una expresión coloquial que significa unirse a ese plan, participar. Si tus amigos dicen, ¿vamos a tomar algo? Tú puedes decir, me apunto. Significa cuenta conmigo. De hecho, cuenta conmigo es otra forma de aceptar. Es un poco más formal quizá, pero también muy clara. Significa que pueden contar contigo, que vas a estar ahí. Por ejemplo, si organizas una excursión y preguntas a tus amigos quién viene, uno puede decir, cuenta conmigo. Y una última opción, muy similar a claro que sí, es por supuesto. Es un poco más formal, pero también muy afirmativa. ¿Vienes a la cena de empresa? Por supuesto. ¡Cuántas opciones! Vamos a hacer un pequeño resumen de las formas de aceptar. Tenemos las más entusiastas, Claro que sí, me encantaría. Me apunto. las que indican que el plan te parece muy bien, Genial, perfecto, qué buena idea. y las más generales. Vale, por supuesto, cuenta conmigo. ¡Genial! Ahora os toca a vosotros practicar. Os proponemos un juego. Imaginad que nosotros, Carlos y yo, os invitamos a cenar a nuestra casa el próximo sábado. Os decimos, hola, el sábado hacemos una cena en casa con amigos. ¿Te apetece venir? ¿Qué nos responderíais para aceptar? Escribid vuestra respuesta en los comentarios. Podéis usar cualquiera de las expresiones que hemos explicado, o podéis combinar varias. Estamos deseando leer vuestras respuestas positivas. Muy bien, pues ya hemos visto cómo decir que sí de muchas formas diferentes. Pero, Carlos, la vida no siempre es tan fácil.
A veces no podemos o no queremos aceptar un plan. Esa es una situación muy común también, y es muy importante saber cómo decir que no de una forma educada para no ofender a la otra persona. No queremos perder a nuestros amigos. Exacto. La educación y la amabilidad son clave. Vamos a hacer otra simulación. Ahora Carlos me va a invitar a otro plan y yo lo voy a rechazar. Con mucho cuidado. Vale, preparado. A ver cómo lo haces. Vamos allá. Inicio de la segunda conversación. Hola Laura, ¿cómo va todo? Hola Carlos, ¿todo bien? Un poco ocupada con el trabajo. ¿Y tú? Bien, aquí, planeando el fin de semana. Oye, el viernes por la noche, unos amigos y yo vamos a ir a un concierto de jazz. Pensé que quizá te gustaría venir. ¿Te apetece? ¡Ostras! ¡Un concierto de jazz! ¡Qué buen plan! Me gusta mucho el jazz. Lo sé, por eso te lo he dicho. Sabía que te gustaría la idea. Pues mira, me da mucha pena, pero el viernes no puedo. Justo ese día viene mi hermana a visitarme y vamos a cenar en casa. Ah, vaya, qué pena. Bueno, es un buen motivo. La familia es lo primero, claro que sí. Sí, de verdad que lo siento. Me habría encantado ir, pero quizá otro día, ¿vale? Si vais a otro concierto, avísame con tiempo. Claro que sí, sin problema, no te preocupes. Que lo paséis muy bien con tu hermana. Gracias, igualmente. Que disfrutéis mucho del concierto. Pásalo genial. Gracias, hablamos. Hablamos, chao. Bueno, aquí tenemos el segundo ejemplo. Laura ha rechazado mi invitación, pero lo ha hecho de una forma muy amable, ¿verdad? No estoy triste. Me alegro, eso he intentado. Es importante mostrar que valoras la invitación aunque no puedas ir. Por eso mi primera reacción ha sido positiva. ¡Ostras! ¡Un concierto de jazz! ¡Qué buen plan! Exacto, esa primera reacción es muy importante, muestra interés. ¡Ostras! Es una exclamación de sorpresa, muy común en España. Podríais decir también anda o vaya. Son palabras para mostrar sorpresa o interés. Y después, ¡qué buen plan! Le dice a la otra persona que su idea es buena, que la valoras, aprecias que haya pensado en ti. Esto suaviza la negativa que viene después. Después de esa reacción positiva, llega el momento de decir que no. La frase clave aquí es lo siento, pero no puedo. O una variación como la que ha usado Laura. Me da mucha pena, pero no puedo. Me da pena o qué pena son expresiones que usamos para decir que algo nos pone un poco tristes. Es como decir what a shame o what a pity. Me da mucha pena, pero no puedo. Muestra que lamentas no poder ir. También podemos usar la forma más directa, lo siento. Lo siento es la palabra mágica para disculparse. Y no puedo es I can't o no es posible para mí. Juntas, lo siento pero no puedo, son la forma más estándar y educada de empezar a rechazar un plan. Es muy importante la palabra pero. Conecta la parte positiva, qué buen plan, con la parte negativa, no puedo ir. Me gusta mucho la idea, pero no puedo. Y aquí viene un punto cultural interesante. En muchos países de habla hispana es muy común dar una razón o una excusa. No es obligatorio, pero suena más natural y amable que decir simplemente no puedo. Si solo dices no puedo, puede sonar un poco seco o cortante. Sí, dar una pequeña explicación ayuda a que la otra persona no piense que no quieres ir porque no te gusta su compañía. En la conversación yo he dicho, justo ese día viene mi hermana a visitarme. Es una razón real y específica. Pero no siempre tenemos una razón tan concreta o no queremos dar detalles de nuestra vida privada. En ese caso, podemos usar excusas más generales. ¿Cuáles se te ocurren, Laura? Pues, por ejemplo, una muy común es que ya tengo otro plan o es que he quedado. No necesitas decir con quién o para qué. Otra muy útil, es que tengo que trabajar o es que al día siguiente madrugo. Madrugar significa levantarse muy temprano por la mañana. También podemos ser sinceros y decir algo como es que estoy un poco cansado o es que no me encuentro muy bien
o prefiero quedarme en casa descansando. La construcción es que es muy útil para introducir excusas. Suaviza la negativa. Es como decir the thing is that. Por ejemplo, lo siento, no puedo, es que tengo mucho trabajo esta semana. No tiene que ser una excusa muy elaborada. A veces algo simple es suficiente. La honestidad también es una buena opción, si tienes confianza con la persona. Totalmente de acuerdo. Después de dar la excusa, Laura ha dicho algo muy importante para mantener la buena relación. Quizá otro día, ¿verdad? Esto es fundamental. Con esta frase dejas la puerta abierta para futuros planes. Muestras que aunque esta vez no puedes, sí quieres ver a esa persona en otra ocasión. No estás rechazando a la persona, solo estás rechazando este plan en concreto. Quizá es una palabra que significa posibilidad, maybe. Quizá otro día, o también podríamos decir a ver si a la próxima. La próxima se refiere a la próxima vez. Exacto. Lo siento, hoy no puedo, pero a la próxima me apunto seguro. ¿Recuerdas me apunto? También sirve para el futuro. También puedes proponer tú un plan alternativo. Por ejemplo, este viernes no puedo. ¿Qué tal el sábado? O esta semana estoy muy ocupado. ¿Te parece bien si lo dejamos para la semana que viene? Proponer una alternativa es una forma excelente de mostrar interés real. Demuestra que de verdad quieres ver a esa persona. Y para terminar la conversación, es un gesto amable desearle a la otra persona que se lo pase bien. Yo he dicho que lo paséis muy bien con tu hermana. Y tú has dicho que disfrutéis mucho del concierto. Esta estructura que más verbo en subjuntivo la usamos para expresar deseos para otra persona. Pero no os preocupéis ahora por la gramática. Aprended estas frases como si fueran fórmulas fijas. Son como pequeñas recetas de amabilidad. Las más comunes son que te diviertas o que te lo pases bien, que aproveche cuando alguien va a comer o que tengáis un buen viaje. En nuestro diálogo yo dije que disfrutéis, porque Carlos iba con sus amigos, era para vosotros. Si Carlos fuera solo, le diría que disfrutes. Muy bien explicado. Entonces, para resumir cómo rechazar educadamente, podemos seguir 5 pasos. Paso número 1. Una reacción positiva. ¡Qué buen plan! Me encanta la idea. Gracias por pensar en mí. Paso número 2. La negativa con disculpa. Lo siento, pero no puedo. Qué pena, pero me es imposible. Me da mucha rabia, pero no voy a poder ir. Paso número 3. Una pequeña excusa o razón, si es posible. Es que tengo que trabajar, es que ya tengo otro compromiso. Paso número 4. Dejar la puerta abierta o proponer una alternativa. Quizá otro día, a ver si a la próxima. ¿Qué te parece si quedamos la semana que viene? Y paso número 5, desear que lo pasen bien. Que te lo pases genial. Disfrutad mucho. Perfecto. Con estos 5 pasos podéis decir que no a cualquier plan sin que nadie se enfade. Eso esperamos. ¿Qué te parece si hacemos una última ronda rápida de práctica para que nuestros oyentes vean cómo funciona en una conversación rápida? Venga, me parece una idea genial. Te hago un par de invitaciones y tú respondes de forma espontánea. ¿Lista? ¡Lista! ¡Dispara! A ver, Laura, este domingo por la mañana he pensado ir a la montaña a hacer una ruta de senderismo. El tiempo va a ser bueno. ¿Te vienes? ¡Anda! ¡Senderismo! ¡Qué guay! Me apetece mucho, pero este domingo no puedo, lo siento. He quedado para comer con mis padres y no me da tiempo. ¡Qué rabia! Muy bien, has usado una reacción positiva, qué guay, la negativa no puedo, la disculpa lo siento y una excusa. Y además, qué rabia, que es como qué pena. Perfecto. Otra. Venga, oye, el miércoles después del trabajo, ¿te vienes a tomar algo a una terraza para desconectar un poco de la semana? Claro que sí, me apunto, me apetece un montón. Perfecto, necesito un descanso y una buena conversación. Genial, pues el miércoles nos vemos. Lo has hecho perfecto. ¿Habéis visto?
Es fácil alternar entre aceptar y rechazar si tienes las frases claras. La clave es tener estas recetas de amabilidad, como las ha llamado Carlos, preparadas en la cabeza para poder usarlas de forma natural y sin pensar demasiado. Exacto. La práctica hace al maestro, así que os animamos a practicar mucho, con amigos, con vuestros profesores o incluso solos, delante del espejo. Pues con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Ha sido un poco largo, pero esperamos que os haya sido de gran ayuda. Ahora ya tenéis todas las herramientas para aceptar y rechazar invitaciones en español como un hablante nativo. O casi casi. No olvidéis usar la sección de comentarios para practicar. Responded a nuestra invitación a cenar. Queremos ver muchas respuestas, afirmativas y también negativas. Practicad a decir que no de forma educada. Si os ha gustado este vídeo y os ha parecido útil, por favor dadle a me gusta y suscribíos a nuestro canal para no perderos los próximos episodios. Vuestro apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Y si tenéis alguna pregunta o alguna idea para un tema que os gustaría que tratáramos en el futuro, dejádnoslo también en los comentarios. Leemos todo lo que nos escribís y nos dais ideas geniales. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado, aprendiendo con nosotros. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós, cuidaos.